6 muertos y 129 cantones afectados por el invierno en el país. En Chone, 10 neonatos fueron evacuados y transportados en termocunas a otros hospitales debido a las inundaciones. El gobierno inició la construcción del plan para reformar la educación que debe hacer por mandato constitucional. 4 son sus ejes, empezando por el cambio de la malla curricular. Un menor falleció y 7 personas quedaron heridas, 2 graves, por el choque de una furgoneta y un tráiler en la vía más peligrosa del país, la Simón Bolívar, en Quito. Un nuevo intento de la Asamblea para aprobar reformas al Código Penal, aunque el correísmo mantiene la propuesta de cambios en beneficio de la impunidad. En la tercera entrega de un especial sobre la Antártida, Televistazo mostrará cómo integrantes de la Armada y el INOCAR reparan y construyen en la base Pedro Vicente Maldonado. Dramático rescate de 2 bebés. Buenas tardes, amigos, y bienvenidos. Comenzamos Televistazo este jueves 22 de febrero. Steffi. Hola. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Buenas tardes. Iniciamos con el estado de los cantones tras las fuertes lluvias. Lluvias se extienden con estragos. Manabí, Chone todavía permanece inundado y aunque las lluvias son menos intensas, los servicios de salud siguen suspendidos porque no se puede acceder a los hospitales. Un día después de la grave inundación, adentro el nivel ha descendido unos 15 centímetros, pero 20 pacientes fueron evacuados, entre ellos 10 neonatos que tuvieron que ser transportados en termocunas a otros cantones. En el único mercado de la ciudad, la inundación superaba los 50 centímetros. El municipio declaró a Chone en emergencia, pues el 85% de la cabecera cantonal se inundó. Hay 12 millones de dólares en pérdidas y 80.000 afectados. Las lluvias dejan sin servicio de agua potable a 2 ciudades ecuatorianas, una en El Oro y la otra en Santo Domingo de los Áchilas. Esto luego de que la crecida de los ríos cercanos ocasionara daños en las plantas de captación. En Balsas, provincia del Oro, hay 10.000 habitantes y todos se quedaron desde ayer sin el servicio de agua potable. Ocurre que hace un par de días 2 grandes tramos de la tubería de captación fueron destruidos por las inundaciones y ayer, justo cuando había comenzado la reparación, volvió a llover con tanta fuerza que ya no solo fueron las tuberías, sino un muro de contención, algunos pasos elevados y otros tramos de tubos los que fueron arrasados. Nos vamos a declarar en emergencia. La alcaldesa admite que reparar los daños no será ni sencillo ni rápido, que en el mejor de los casos pasarán un par de semanas antes de poder normalizar el servicio. Por lo pronto, cantones vecinos como Zaruma y Santa Rosa, así como la prefectura del Oro, están ayudando con tanqueros para repartir agua a la población. En el cantón Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, también hubo problemas con la planta de captación de agua, aunque aquí la situación ya fue solucionada. Las lluvias de los últimos días hicieron que el río Lelia creciera y arrastrara gran cantidad de escombros que llegaron hasta la planta y detuvieron momentáneamente la operatividad. Voceros de la empresa de agua potable de Santo Domingo confirmaron a Ecuavisa que las labores de limpieza comenzaron inmediatamente y que tras unas horas la planta volvió a funcionar, porque la crecida del río Lelia es algo a lo que se enfrentan todos los años y ya existe un plan de acción. Es que en el cantón Santo Domingo todavía el servicio de agua potable se da por turnos. El 60% de la población tiene agua pasando un día. Así que a quienes les tocaba su turno justo durante las horas que duraron las labores de limpieza, fueron los más afectados. Y aunque en este momento el problema está solucionado, podría volver a presentarse. En Santo Domingo se está construyendo una nueva planta de agua potable que debe entrar en funcionamiento antes de que se acabe el año. Vamos a revisar la evaluación de daños debido al invierno en Ecuador hasta hoy, 22 de febrero. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, 6 personas han fallecido en medio del temporal. También se reportan a escala nacional 75.437 afectados y 51 viviendas destruidas. Las provincias más golpeadas por el invierno son Guayas, se ubica también Los Ríos, está Manabí, Esmeraldas
y Santa Elena, donde se han registrado inundaciones, deslaves y el colapso de puentes y carreteras. Las lluvias han afectado un total de 129 cantones. Todo esto según los reportes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. En el sur de Brasil, una ciudad del estado de Río de Janeiro fue duramente golpeada por un diluvio anoche. Las calles se inundaron y formaron enormes ríos correntosos. Este video muestra al pasajero de un bus en la ciudad brasileña de Nova Iguazú rescatando a 2 bebés y a una mujer. El hombre logró alcanzarlos y sacarlos desde el interior de un auto que estaba a punto de ser arrastrado por el agua. Las fuertes lluvias registradas en ese municipio anoche provocaron que un río que cruza el área se desbordara, lo que a su vez causó graves inundaciones. El agua llevó toneladas de escombros, ramas y árboles caídos hacia casas y locales. Al menos 4 supermercados quedaron anegados. La rapidez del incremento del caudal hizo que muchos quedaran atrapados en las veredas. Otros, varados en sus carros, treparon al techo para evitar morir ahogados. También se registraron árboles cayendo sobre residencias y carreteras. Sin embargo, no hay muertos ni heridos y ahora mismo hay trabajos para reanudar el servicio eléctrico en varias zonas de la ciudad. Subsidios, cuento del gallo pelón. El gobierno apunta al sistema de bandas para focalizar los subsidios a los combustibles, mientras los distribuidores de derivados de petróleo alertan sobre dificultades para aplicarlo. Adriana Bermeo con las reacciones. La focalización de subsidios se concretará a finales de junio, según indicó el viceministro de Economía, Daniel Falconi, ayer en Quito. El mecanismo sigue en análisis, pero hay algunas certezas que tiene el gobierno. No se tocará ni al diésel ni al gas doméstico y se aplicará en las gasolinas Extra y Ecopaís. El sistema en el que están pensando es el de bandas, que establece los topes máximos de incremento mensual. Permite controlar la variación de la inflación también, porque permite predecir cuál es el valor máximo que pueden cambiar los combustibles y a los contribuyentes y a las personas les permite programarse mejor en el tiempo. El gobierno anticipó que para aplicar el incremento gradual en el precio de la gasolina se necesitará de plataformas tecnológicas y que empezará con las estaciones de servicio en las zonas de frontera. Esa es una preocupación para la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, que este jueves recordó que el 50% de gasolineras no tienen sistemas de facturación automática y que cualquier sistema de focalización solo puede implementarse en estaciones con esta tecnología. No estamos siendo deliberadamente incluidos en las conversaciones, siendo los principales actores en la focalización, porque nosotros vamos a vender el producto estatal, ¿no?, que es el combustible, y a través de nuestros equipos, en nuestras transacciones, se va a dar la recuperación de caja para el Estado. Ellos plantean el uso de tarjetas de débito creadas solo para pagar gasolina, porque los sistemas de DataFast sí funcionan en todo el país, incluso en los lugares remotos donde no hay internet. ¿Cuál será el impacto del aumento del IVA al 15% en la cadena productiva del país? Entérese luego de la pausa. El 27 de febrero, TV Riviera 43 pulgadas a 285. En la Asamblea aún no hay acuerdos para la aprobación de las reformas al COIP. Cada bloque tiene diferentes posturas y los independientes también presentaron una nueva propuesta para que se vote artículo por artículo. Patricio Díaz con el informe. La Asamblea retomó el debate de las reformas al COIP, pero sin tener 70 votos para ninguna de las opciones que se han propuesto. Esta mañana se sumó una. Los legisladores independientes presentaron una moción para resolver el bloqueo de las reformas. No es ajena a esta Asamblea Nacional el hecho de que podamos votar artículo por artículo la propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Las otras bancadas no respaldan esa posibilidad. El oficialismo insiste en que se voten las 3 mociones que propuso y tiene el apoyo social cristiano, pero tampoco alcanzan los votos necesarios. Ante esto, legisladores de ADN propondrán que el texto regrese a la Comisión de Justicia.
Tome todos nuestros aportes que estamos haciendo, compañeras y compañeros asambleístas, corrija el texto porque hay cosas muy positivas que hay que valorar, pero ahí sí mismo hay cosas que están muy mal escritas, las corrija y en 8 días lo traiga nuevamente y lo aprobemos. En el correísmo creen que se debe crear una mesa multipartidista en la que se busquen los consensos y se agrupen los artículos para la votación. Y no pretender de manera apurada el día de hoy sí o sí se apruebe este tema. No hay problema que en 15 días más podamos revisar este tema y que se lo pueda hacer en base a un consenso, ¿no? Todo depende del presidente de la Asamblea. Si no acepta esas opciones, las reformas podrían quedar en el limbo. Al hasta ahora no tener votos, ninguna de ellas. La educación de Ecuador tendrá cambios. El Ministerio de Educación tiene 15 meses para realizar reformas, principalmente a la malla curricular. Los nuevos planes fueron presentados esta mañana. Carla Delgado cuenta de qué se trata. El Ministerio de Educación junto a la comunidad educativa reformarán el Plan Nacional de Educación para los próximos 15 años. Esa exigencia está en la Constitución. Los cambios se basarán en 4 ejes: la malla curricular, la seguridad, cooperación estratégica y la construcción misma del plan. La malla curricular, por ejemplo, tendrá que modernizarse según las nuevas exigencias. Como lo son las competencias comunicacionales, de razonamiento lógico, socioemocionales, competencias que muchas veces han sido descartadas del currículo y que de hecho son la base para poder adquirir los demás aprendizajes. Competencias digitales, competencias financieras. La seguridad será prioritaria dentro de las reformas. Se busca que las medidas sean más palpables. ¿Y por qué de escuelas seguras a comunidades educativas seguras? Porque tenemos claro que nuestros chicos y chicas no solamente deben estar cuidados de la puerta de la escuela para adentro, sino también de la puerta de la escuela para afuera. El ministerio tiene un plazo de 15 meses para presentar las reformas. Docentes, estudiantes y padres de familia participarán de forma activa en el proceso. Ellos tienen claro por dónde deben ir las innovaciones. Debemos adoptar nuevos métodos, nuevas formas de enseñanza. Que todos los compromisos que se vayan estableciendo sean firmes. Porque la política educativa nacional funciona cuando las cosas pueden ejecutarse y hacerse operativas. Todos coinciden con que es hora de que la educación sea más equitativa y que sobre todo las escuelas y colegios públicos tengan la oportunidad de modernizarse y sus estudiantes accedan a infraestructura y tecnología adecuada. Por esto el gobierno buscará financiamiento de organismos internacionales. Los estudiantes ecuatorianos apenas alcanzan los conocimientos mínimos en 4 materias según resultados del examen de INEVAL del año pasado. Laín Sánchez cuenta que ya se implementan estrategias para mejorar los puntajes. La educación primaria y secundaria va mal en el país. Los bachilleres del ciclo 2023 no alcanzaron el puntaje mínimo en 4 materias. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL presentó los resultados de la evaluación Ser Estudiante, en la que participaron 36.000 niños y jóvenes de 1.084 instituciones educativas, 393 fiscales, 234 fiscomisionales, 53 municipales y 404 particulares. Estudiantes de educación elemental de segundo, tercero y cuarto grado no alcanzaron la nota mínima de 700 puntos en matemáticas, literatura y ciencias sociales. En ciencias naturales hay un retroceso si se comparan los resultados con los del 2022, que pasó de 660 puntos a 659. En quinto, sexto y séptimo grado, los estudiantes tampoco lograron la nota mínima en las mismas 4 asignaturas. El promedio cayó 29 puntos, de 690 a 661. Lo mismo ocurre en bachillerato. El mejor puntaje fue de 703 puntos en filosofía y el peor de 688 en ciencias sociales. La evaluación del INEVAL no incide en los promedios finales. Sus conclusiones son remitidas al Ministerio de Educación para que desarrollen nuevas estrategias de mejora para la educación. Al menos eran previsibles, ya eran previsibles. Sin embargo, como les digo, esto aquí lo que busca es desafiarnos como gobierno, pero también como sociedad, porque la educación está en manos de todos y todas. El INEVAL asegura que la reducción de la brecha digital, programas de contención emocional y el acompañamiento de los padres son indispensables para el buen desempeño escolar. Aunque los productos de la canasta básica están exentos del pago del IVA, muchos de los insumos sí, como
así como los bienes y servicios que intervienen en las cadenas productivas, sí están gravados. Ese impacto será trasladado al precio final y terminará asimilado por los consumidores de última instancia. Más temprano que tarde, el impuesto al valor agregado se incrementará al 13% de manera permanente y hasta el 15% cuando el presidente así lo decida. Y ese incremento tendrá un impacto en la economía del país. Hay quienes sostienen que la afectación debería ser mínima porque apenas el 18% de los productos que forman parte de la canasta básica están gravados con IVA. Sin embargo, limitar el análisis a ese único factor es irreal. Porque resulta que en la cadena productiva hay un sinnúmero de insumos, bienes y servicios que sí están gravados con IVA y que inciden directamente en el precio final de los productos. Por ejemplo, un almuerzo. Si bien los alimentos no pagan IVA, algunos de los insumos que se utilizan para su preparación sí lo hacen. De la misma manera, la gasolina del vehículo en que se traslada el propietario del comedor a comprar los productos paga IVA. También tendrá que pagarlo por los neumáticos y el aceite de ese mismo vehículo. Y allí no termina la cosa, porque si el local tiene seguridad privada, ese rubro cancela IVA también. Y la mayoría de los servicios financieros que utiliza ese local pagan IVA. Y con el incremento de ese tributo, pues, pagarán más. Esos valores adicionales no los asume el propietario del restaurante, sino que son trasladados al precio final del producto que vende. Pero el efecto en el precio final es solo la primera de las consecuencias. Y es que el incremento en el precio del producto puede redundar en una contracción del consumo. Y si hay menos consumo, se afecta a la cadena productiva. Y si hay menos consumo, se pagan menos impuestos. Esto en primera instancia, porque hay elementos adicionales a considerar. ¿Qué va a pasar cuando ese IVA se reduzca a sí mismo por decisión del jefe de Estado? ¿Alguien cree que los precios se reducirán adecuándose al nuevo valor del impuesto? Quizás haya alguien. En minutos, un fallecido y 7 heridos tras un accidente de tránsito en la avenida. Simón Bolívar, la vía más peligrosa. En Quito, un niño falleció en un accidente de tránsito la mañana de este jueves en la avenida Simón Bolívar. Alex Ceballos con el reporte de esta tragedia que dejó a otras 7 personas heridas. Fue tal la fuerza del impacto que uno de los vehículos involucrados quedó con la carrocería totalmente partida. Ocurrió en la avenida Simón Bolívar, en el sur de Quito, a las 6 de la mañana. La furgoneta realizaba el recorrido desde Machachi a los empleados de la empresa eléctrica Quito y a un menor de 8 años de edad. En el sector del Troje se estrelló contra la parte posterior de un tráiler que se encontraba en el carril derecho. 7 personas resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad. El hijo del conductor falleció. Bueno, de mi parte yo venía todavía como descansando, dormido, y de ahí ya solo escuché que dijeron cuidado y nada más. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, el conductor de la furgoneta dio positivo a la prueba de alcohol. De acuerdo al COIB y a la ley de tránsito, estipula que los conductores de transporte de comercial o transporte público, su tolerancia es 0.10. Aquí tiene 0.13. Hasta el momento se desconoce el paradero del conductor del tráiler. La avenida Simón Bolívar de Quito es la ruta urbana más peligrosa del país. En el 2023 hubo 335 accidentes de tránsito que dejaron 40 muertos. La imprudencia de conductores, el exceso de velocidad, el irrespeto a la deficiente señalética están entre los factores que la catalogan como la vía de la muerte. La avenida Simón Bolívar en Quito es la ruta urbana más peligrosa del país, según la Agencia Nacional de Tránsito. En el 2023, aquí se registraron 335 siniestros de tránsito graves que dejaron 40 muertos y 243 heridos. En los 2 meses del 2024 son ya 41 los accidentes de tránsito que ya dejan 8 muertos y la cifra va subiendo todos los días.
Es la ruta que usa el transporte pesado, de carga, el transporte de servicio público, escolar y todos quienes buscan atravesar la ciudad en menos tiempo. Es la vía del caos y el descontrol. La ruta de la muerte, dicen los propios agentes de tránsito, quienes llegan a contabilizar hasta 10 accidentes diarios. Varios factores confluyen, según los expertos, para que los índices de mortalidad en esta ruta sean altos. Su diseño, su estado, la señalética dispersa y desordenada y el escaso control a los conductores. El elemento humano de largo es del 80% del culpable de los accidentes. Hay un 15-17% que es el elemento vía y el resto son desperfectos mecánicos, ese tipo de cosas. Entonces hay que trabajar mucho en el tema humano. En la avenida Simón Bolívar están ubicados 6 de los 12 radares de control de velocidad que existen en Quito, pero eso no logra evitar los accidentes que cada vez son más violentos. Y pese a los múltiples dramas humanos que dejan los siniestros, nada logra cambiar el comportamiento de conductores, ni se logra intervenir la vía a la que desde el mes de octubre se le intenta declarar en emergencia, para intervenir en su diseño y mantenimiento. Seguridad, industria en expansión. En esta nueva entrega sobre la industria de la seguridad que despunta por el crimen organizado, Televistazo muestra las chompas, camisetas, mochilas y chalecos blindados. El costo oscila entre $350 y $3.000. Diego Puente con el reporte. Parece ropa normal fabricada en Guayaquil, hecha con nylon o algodón, pero contiene placas sintéticas que soportan impactos de balas de pistolas y revólveres. Esta nueva industria crece, fabrica prendas balísticas que pasan desapercibidas mientras protegen la caja torácica. Estos chalecos están diseñados para que los forros y la parte externa se pueda sacar y lavar como cualquier otra prenda, y el panel balístico sí tiene que tener cuidados especiales de lavar con paños húmedos, y la prenda es termosellada al 100% para que no le entre agua ni humedad. La demanda de las camisetas, chompas y chalecos ha crecido en esta empresa en 300% con relación al 2022. Esta otra fábrica está en Quito. Para las prendas balísticas usa un polímero de alta densidad llamado Dyneema, desarrollado en Holanda. Es más liviana y reduce el grosor de 1 centímetro a 5 milímetros. El año pasado vendió 6.000 chalecos antibalas y prendas de protección, el doble que en el 2022. Tenemos abogados, fiscales, tenemos doctores. La eficiencia de los chalecos es 2 veces superior a la tecnología conocida. No solo detiene las balas, evita un hundimiento de más de 44 milímetros, lo que puede provocar heridas mortales. Para vender sus productos obtienen certificaciones en el extranjero y pasan revisiones periódicas. En el país, los costos de las prendas varían de acuerdo con la calidad, el tamaño, el material utilizado y los componentes. Hay equipamiento desde $350 hasta $3.000. La industria también fabrica mochilas. La idea es que estudiantes puedan protegerse en casos de tiroteo. Mañana, en otra entrega, Televistazo revelará cómo la seguridad armada privada en las carreteras también está en auge. El presidente Joe Biden analiza restringir las solicitudes de asilo para quienes crucen ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos, y esto suspendería el derecho de los migrantes a pedir refugio una vez que lleguen a terreno estadounidense. La administración de Joe Biden enfrenta cada vez más presión por la crisis migratoria en un año electoral. Esto lo obliga a considerar medidas más drásticas. Según el diario New York Times, Biden alista un decreto para impedir a los indocumentados solicitar asilo si ingresan en forma ilegal, lo que cierra una oportunidad a los migrantes que huyen de sus países buscando protección al pisar territorio estadounidense luego de cruzar la frontera por pasos irregulares. El mandatario aprobaría esta medida mediante una orden ejecutiva para que no sea necesaria una votación del Congreso. Una ley similar fue impulsada por Donald Trump en 2018, pero fue atacada por los demócratas y bloqueada por las Cortes Federales. Además, un proyecto legislativo con los mismos fines sigue estancado en la Cámara de Representantes. Este documento habla de suspender las peticiones de asilo en la frontera cuando se llegue a un límite de 4.000 detenciones diarias por 7 días consecutivos.
Desesperación por la falta de comida en el norte de la Franja de Gaza. Los niveles de violencia por la incursión de las fuerzas de Israel obligaron al Programa Mundial de Alimentos a suspender la entrega de ayuda. El riesgo de hambruna es cada vez más alto y para paliar la crisis, algunos países han comenzado a lanzar cargamentos desde aviones. Informa Pedro Jiménez. Fue uno de los últimos camiones en llegar al norte de Gaza y la desesperación por comida se nota en escenas como esta cuando miles de palestinos se lanzaron contra él en busca de alimentos. Otros camiones han sido alcanzados por ataques de Israel y el nivel de violencia ha provocado que el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas se retire del sitio. Anunció el cese de sus operaciones, aunque reconoce que eso significa que la situación se va a deteriorar aún más, poniendo a las familias en riesgo de morir de hambre. Una amenaza que, según el director del programa en Palestina, se cierne sobre toda la Franja de Gaza y aunque intentarán retomar pronto el trabajo, no hay garantías. La ayuda internacional, sea en alimentos o en medicinas, no puede llegar por tierra, llevando a países como Jordania y Reino Unido a intentar una operación por vía aérea. Así, un cargamento de 4 toneladas de suplementos médicos y comida para pacientes y doctores fueron llevados en este avión militar jordano. Y una vez sobre la zona del hospital Al-Hawa, en el norte de la Franja de Gaza, fueron lanzados hacia el lugar. Tras 20 semanas de guerra, la escasez es cada vez mayor, aumentando los índices de desnutrición y la aparición de enfermedades, teniendo a los niños como las primeras víctimas. El gobierno británico ha descrito la situación como desesperante, señalando que se necesita mucha ayuda, que debe llegar a más gente y rápido, haciendo un nuevo llamado a una pausa humanitaria urgente. Los jueces Edison Curipayo y José Luis Segovia, procesados en el caso Metástasis, renunciaron a sus cargos. El Consejo de la Judicatura informó que eso no frena los procesos disciplinarios en su contra. Informa Jacqueline Rodas. 2 jueces que están presos en la cárcel 4 de Quito por el caso Metástasis renunciaron a sus cargos. Se trata de Emerson Curipayo, hasta ayer juez de Santo Domingo de los Áchilas, a quien la fiscalía acusa de recibir $200,000 para liberar a 2 delincuentes de la red del narcotraficante Leandro Norero. En su renuncia solo indica que lo hace por motivos estrictamente personales. El Pleno del Consejo de la Judicatura aceptó la renuncia y designará a su reemplazo. Curipayo tiene 35 expedientes disciplinarios que seguirán su trámite pese a la renuncia. En los chats del caso Metástasis constan mensajes entre el ahora ex juez y Cristian Romero, abogado de Norero, negociando la sentencia. Romero le advierte a Curipayo que si algo sale mal debe devolver el dinero. Él le contesta por chat de Telegram con este extenso mensaje. Este es un fragmento. Doctor, yo soy juez constitucional debidamente posesionado después de un concurso. Nadie puede desobedecer mi orden. Ahí tienen una sentencia de más de 125 hojas. Si hacen calentar la vuelta ya es cuestión de ustedes, pues me meten también en problemas con el Consejo de la Judicatura y voy a necesitar dinero para defenderme. Emerson Curipayo emite las boletas de libertad, pero al día siguiente el Consejo de la Judicatura le abre una investigación. El juez le escribe al abogado de Norero. Doc, tengo que estar mañana en la mañana en Quito. No me deje morir. No, mi doc. ¿Cómo cree? El otro juez que presentó su renuncia es José Luis Segovia, quien como parte de un tribunal de Cotopaxi recibió $14,000 por un habeas corpus para la hermana de Leandro Norero, según la formulación de cargos de la fiscal Diana Salazar. En su renuncia, Segovia escribe: de manera injusta, ilegal y conculcando mis derechos, he sido privado de mi libertad de forma ilegítima. Curipayo y Segovia están presos desde el 15 de diciembre. Llevan 70 días en la cárcel. Antártida, viaje al fin del mundo. Hoy, en nuestro tercer informe desde el continente antártico, hablaremos de la labor del equipo logístico de la Armada para optimizar el funcionamiento de la Estación Científica Ecuatoriana durante el verano polar. Francisco Garcés describe las tareas de los técnicos. El Ecuador llega cada año a la Antártida para habilitar la estación Pedro Vicente Maldonado, ubicada en el norte del continente helado. La ocupación es solo por 3 meses durante el verano polar.
Esta ocasión, un equipo logístico de 25 miembros de la Armada llegó el 2 de diciembre y su primera impresión fue esta. La nieve llegaba casi a 3 metros de altura. Cuando la misión ecuatoriana llega a la Antártida, esta fachada prácticamente no se ve, está completamente cubierta de nieve y hielo, y encontrar los accesos y habilitarlos es el primer reto que enfrentan los expedicionarios. Una vez que pudieron ingresar a la estación, la prioridad es encender los generadores y las calderas para que la calefacción funcione. Las tareas iniciales se hacen de corrido, incluso por las noches, porque en esta latitud, en pleno verano, no se oculta el sol. Son entre 3 y 4 días. Entre 3 y 4 días nosotros ya lograr unas óptimas condiciones de todo el equipo. Una vez se tiene energía eléctrica, se requiere agua. Encontrarla y garantizar su suministro es un reto, y para eso se accedió al glaciar y se instaló la tubería y las mangueras necesarias. Para estas tareas, durante los primeros días se emplea a todo el personal desplazado por la Armada y el INOCAR, y concluidas, los grupos de trabajo se organizan para iniciar las labores de mantenimiento. Los miembros de la expedición coinciden en que los primeros días son los más duros, y tras ellos la Antártida muestra su encanto, que enamora a los que llegan por primera vez, pero también a los que repiten la experiencia, como Freddy Hernández, que cumple su tercera expedición antártica. Sí, me agrada mucho, me siento bien. Cada experiencia que paso en cada expedición para mí es como un granito más de arena que pongo para el instituto y para mi país. Cambiar los pisos del laboratorio y de la cocina fue uno de los pasos encomendados a esta misión, que durará hasta marzo. Otro trabajo complejo en la Antártida es la construcción de estructuras metálicas para reparar o reemplazar las dañadas durante los 9 meses que soportan el clima polar, así como fundir pisos de cemento en estructuras en donde solo había tierra. La estación Pedro Vicente Maldonado fue inaugurada en 1990 y desde ese año cada expedición añade equipos e infraestructura, toda destinada a la habitabilidad y a la facilidad para las investigaciones científicas ecuatorianas y de otros países. Funciones de teatro de comedia, conciertos de la Orquesta Andina y un grupo de danza de marimba son parte de las propuestas artísticas para este fin de semana. Vanessa Robles con la agenda. El Teatro México en el sur de Quito será escenario del concierto gratuito de la Orquesta de Instrumentos Andinos, como la quena, el rondador y el tradicional cuerno andino. 38 músicos marcarán el inicio de la nueva temporada en este espacio cultural, con un repertorio que incluye obras clásicas y contemporáneas que evocan la identidad ecuatoriana. El show de 2 horas será este sábado 24 de febrero a las 4 de la tarde. Es el grupo Afromestizo Candente, en la cooperativa Andrés Quiñones en el sur de Guayaquil, que al ritmo de la marimba, bombos, un cununo y otros instrumentos danzaron para esta comunidad asentada al pie del estero salado. Son 12 bailarines y 5 músicos que también se presentarán este sábado en el Festival del Verde, que se realizará en otro barrio de la isla Trinitaria. Son los riesgos de dejar al marido, ¿qué dices? Que el otro sea igual o peor, pues amorcito, ¿vos qué crees? ¿Cómo son las cosas? El Teatro Patio de Comedias presentará las 2 últimas funciones de la propuesta del grupo Las Marujas, Entre Violetas y Braguetas. Será este 23 y 24 de febrero a las 7 de la noche. La puesta en escena descubre los secretos de Abrilia y Cleta, detrás de unas misteriosas cartas de amor y regalos inesperados, mientras reflexionan sobre la traición y la fidelidad. No, amorcito. Las afectaciones continúan en el cantón General Villamil, en Guayas, tras las lluvias de los últimos días. Las calles quedaron anegadas y los habitantes se movilizan en balsas improvisadas. William Young viajó a la localidad donde el comercio también está frenado.
En el sector Bellavista viven cerca de 12.000 personas. Desde el pasado fin de semana, todos quedaron bajo el agua. Es la zona más afectada por las inundaciones en el Cantón Playas. Pero aquí decidieron unirse frente a la tragedia. Construyeron 4 balsas con troncos amarrados con cabos, porque por estas calles de tierra ahora solo hay agua. Por donde antes circulaban motos, autos y triciclos, ahora la única forma de transporte son estas embarcaciones artesanales elaboradas por los pescadores de este barrio. Aquí los botes ya vinieron cuando ya la gente estaba inundada, ya habían sacado la mayoría en balsa, no es que los carros los sacaron en balsa. Aunque cientos de personas huyeron de sus casas, algunas decidieron quedarse y otras volvieron para intentar recuperar algunos enseres. Sacamos refrigeradora, cocina, otras cosas, pero ya todo ya mojado, no nada seco. Conformaron una brigada comunitaria para ayudarse. Es un barrio rodeado por agua, como pequeñas islas. Las tiendas, bazares, restaurantes aquí cerraron. Algunas casas quedaron abiertas porque sus habitantes salieron con lo que pudieron. Por ahora, estas balsas son su única salida. Agricultores se quejan de la cobertura del seguro agrícola estatal Campo Seguro. En Los Ríos y Guayas hay productores que no han sido indemnizados y otros que no saben de su existencia. Menos del 1% de los cultivos del país tienen el seguro. Luis Alfredo Zúñiga con los detalles. El proyecto Campo Seguro del Ministerio de Agricultura nació en 2021 mediante el Acuerdo 95. La intención fue que los agricultores, sobre todo medianos y pequeños, puedan contratar pólizas de seguro que los cubran ante las pérdidas que generan eventos climáticos, como la sequía, inundaciones, exceso de humedad, heladas, granizadas, vientos fuertes y más. El ministro de Agricultura, Danilo Palacios, ha señalado que se destinarán 4.4 millones para el programa, que la cartera de Estado cubre hasta en un 60% dependiendo del cultivo. Desde el 2023 se han entregado indemnizaciones por $790.000. Maíz, cacao y arroz son los que tienen mayor cobertura. Sin embargo, agricultores de Los Ríos y Guayas tienen reparos sobre la efectividad del programa. De las 5.3 millones de hectáreas de cultivos en el país, apenas están aseguradas 19.355. Menos del 1%. Hay 900.000 agricultores en Ecuador y apenas existen 6.050 pólizas, principalmente en Manabí, Loja, Guayas y Esmeraldas. ¿Por qué es tan baja la cobertura? Hay diferentes realidades. En la parroquia Febres Cordero de Babahoyo, en Los Ríos, señalan que nunca se ha socializado la existencia del seguro. No, nadie, por aquí nadie. Mientras en el Cantón Montalvo reconocen que sí fue socializado, pero los trámites, dicen, son engorrosos e implican dirigirse hasta Babahoyo y no pueden abandonar sus cultivos, haciendo que pierdan el interés. Porque una vez nosotros fuimos y nunca salió el seguro. También están quienes sí hicieron el trámite, cogieron la póliza, pero se arrepintieron, como Francisco, arrocero de Daule en Guayas, quien tuvo pérdidas en diciembre del año pasado y aún no lo han indemnizado. Tengo póliza, tengo documento donde indica que me hicieron la inspección el año pasado y no me quieren reconocer más que nada. Pese a ello, él intentó volver a coger la póliza este 2024 para sus nuevos cultivos, pero ni siquiera se la otorgaron. Los productores exigen un seguimiento a este programa para que sea socializado, el trámite se haga de manera idónea y a quienes lo hayan solicitado se les paguen las indemnizaciones.